Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy, como siempre, dispuesto a compartir con ustedes algunos principios de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de las autoridades. Muchas veces nosotros malinterpretamos esta expresión de las autoridades porque tenemos diferentes conceptos y eso está bien. Pero quiero hablar acerca de lo que nos enseña la Biblia. En el capítulo 13 de la carta de Pablo a los romanos, nos deja unos principios bien establecidos la palabra de Dios. Y quiero leerlos de la misma escritura y nos dice, capítulo 13, versículo 1 al 5. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación, pues la autoridad está puesta al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no se lleva en vano la espada, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Aquí hay una cantidad de verdades que la iglesia debe tener en cuenta, pero no solo la iglesia, todos los seres humanos. Y quiero hablar de unos conceptos o principios muy claros que están allí en esta porción de la Escritura. Y comienzo diciendo que el versículo 2 nos dice, o la última parte del versículo 1, dice que las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Noten, claramente estipulado que todas las autoridades son puestas por Dios, porque Dios es un Dios de autoridad y no de autoritarismo, sino de autoridad, de orden, de algunos principios establecidos que ya los veremos. Pero lo primero que quiero decir es que todas las autoridades son establecidas por Dios. En segundo lugar, dice que nosotros nos debemos someter a las autoridades. El sometimiento a las autoridades no es porque las autoridades sean impositivas o estilo dictadura, sino que las autoridades son establecidas para conservar el orden. La autoridad y el orden van de la mano. Entonces, nosotros nos debemos someter a las autoridades por diferentes razones. Pero antes de hablar de ese sometimiento, quiero hablar acerca de las autoridades que están establecidas. Hay autoridades en el campo político, que son los gobernantes de un país o gobernantes de una ciudad o de un departamento
Entonces hay autoridades establecidas políticamente, pero también hay autoridades, por ejemplo, en el área de los militares. Los militares tienen un orden de autoridad desde el soldado que entra a prestar su servicio militar hasta el general de 3 soles, que es la máxima autoridad. Entonces, dentro del rango hay autoridades establecidas en el orden militar. También hay autoridad, por ejemplo, en los colegios. En un colegio hay autoridad. Está el rector, los supervisores, los coordinadores, los profesores. Eso hay un orden de autoridad en los colegios y los alumnos tienen que respetar el orden, los militares respetar el orden, la ciudadanía respetar el orden del gobierno. También hay autoridad en las iglesias. Está un pastor, pero en una denominación está un presidente o un director general. Están los pastores, están los servidores de la iglesia, los líderes que llamamos comúnmente. Entonces en la iglesia también hay un orden de autoridad. En la familia también hay un orden de autoridad. Está el padre, la madre, están los hijos y a veces hasta los nietos. Entonces hay orden de autoridad en diferentes rangos. Y la Biblia nos enseña que debemos someternos a las autoridades en cualquiera de esos rangos que existan, porque es para conservar el orden. Las instituciones están establecidas dentro del orden de autoridad para poder conservar la armonía, la unidad y el orden. En tercer lugar, quiero hablar acerca de los líderes de cada autoridad, sea el presidente del país, sea el general o el general y director de las Fuerzas Armadas, sea el pastor de la iglesia, sea el padre de familia, sea el gerente de la empresa, sea el rector del colegio. Los primeros en conservar el orden y establecer autoridad son los líderes. Pero hay líderes que quieren ser líderes sin estar bajo autoridad y sin ser autoridad. Y todo eso es lo que causa confusión. O cuando los líderes de un país no se someten a una constitución, están violando las leyes y quieren que los demás hagan lo que ellos hacen. Eso no puede ser. Por eso en la autoridad hay orden. Y una de las cosas es reconocer que toda autoridad es colocada por Dios. En segundo lugar, que nosotros nos debemos someter a las autoridades. En tercer lugar, que los primeros en ese sometimiento y respeto a la autoridad son los líderes de cada organización, cual sea. Son los líderes los que tienen que dejar ejemplo a sus seguidores, a sus servidores, a sus súbditos, como los quieran llamar. Entonces ellos son los que manejan y deben dar ejemplo de autoridad a los demás. Ahora nótese aquí otra cosa muy interesante. En el versículo 2 dice que si las autoridades son puestas por Dios y establecidas por Él, a todo aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Noten, y voy a poner aquí un ejemplo claro. Cuando nosotros estamos hablando de delincuencia, de grupos terroristas, de grupos armados ilegales, son los que se oponen al gobierno y se oponen a los militares. Ellos están opuestos a Dios, quien ha establecido la autoridad. Y entonces es aquí donde nosotros debemos examinar nuestra vida, si nosotros estamos bajo autoridad, sometidos a la autoridad para establecer la autoridad. Entonces, como aquí no quiero extenderme más en ese aspecto, dejo pendiente para el siguiente programa cuando estaré hablando de otros principios muy fundamentales acerca de la autoridad.
o de las autoridades. Espero que vayamos entendiendo que las autoridades son respetables, las debemos respetar y las debemos tener en cuenta. Nos encontramos en el próximo programa para continuar este tema porque me parece interesante reconocer las autoridades, someternos a ellas y hacer lo que se indica a través de ellas. Nos encontramos en el próximo programa y espero que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.